Hoy en día nadie subestima la capacidad de Estados Unidos de hacer buenos tanques. Pero la realidad es que, cuando la guerra estalló en 1939, Estados Unidos estaba dolorosamente atrasado en tecnología blindada. Tenían un ejército de papel y unas teorías de combate que rozaban lo absurdo. Para entender por qué los tanques estadounidenses tenían esas formas y armamentos tan específicos, primero tenemos que entender su doctrina. El alto mando dividió sus fuerzas blindadas en 4 categorías, cada una con una misión específica. Tanques ligeros. Su función no era pelear contra otros tanques. Eran los exploradores. Su trabajo era hacer reconocimiento, hostigar la retaguardia enemiga y perseguir a la infantería en retirada. Priorizaban la velocidad por encima del blindaje. Tanques anfibios, vitales para el teatro del Pacífico y los desembarcos en Europa. Vehículos capaces de salir de un buque, navegar hasta la playa y dar fuego de cobertura a los marines. Tanques medios, el núcleo duro, el martillo. Su función era la explotación, es decir, una vez que la infantería rompía la línea enemiga. Los tanques medios entraban por la brecha para sembrar el caos, destruir la logística y apoyar a las tropas. Tanques pesados. Aquí viene lo curioso. Durante años, Estados Unidos no quiso tanques pesados. Su doctrina dictaba que los tanques enemigos debían ser destruidos por los cazacarros, vehículos rápidos con cañones enormes. Los tanques pesados solo se justificaban para romper fortificaciones de hormigón, como la línea Sigfrido. Esta mentalidad dictó cada tornillo que apretaron en las fábricas de Detroit. Vamos a ver cómo evolucionó el acero estadounidense, empezando por los más pequeños. Vamos a ver todos los tanques estadounidenses y sus características en una tabla, desde los del periodo de entreguerras hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tanques ligeros. A mediados de los años 30, la caballería estadounidense necesitaba monturas de acero, y así nació nuestro primer protagonista, M1 Light Tank, suspensión de muelle de voluta. Muy veloz, pero sin cañón real. Para evitar las leyes de la época que decían que solo la infantería podía tener tanques, a este lo llamaron Combat Car, coche de combate. Su única necesidad era ser rápido para sustituir a los caballos. ¿El problema? No tenía un cañón real, solo ametralladoras. Y su blindaje podía ser penetrado casi por rifles potentes. Nunca vio combate real. Se usó estrictamente para entrenamiento y fue obsoleto nada más salir. M2 Light Tank, el precursor del Stuart, tenía múltiples ametralladoras. El M2 llegó para sustituir directamente al M1. Los generales se dieron cuenta de que necesitaban poder ante blindaje, así que le montaron un cañón de 37 milímetros. Sus pros eran la velocidad y fiabilidad mecánica, pero sus contras eran enormes. Un blindaje vertical que atrapaba todos los proyectiles. Participó brevemente en la campaña de Guadalcanal en el Pacífico en 1942. Pero los marines lo detestaban porque era una trampa mortal. Marmon Erington C.T.L.S. Aquí tenemos una rareza. C.T.L. S significa Combat Tank Light Series. Nació por una petición del cuerpo de marines, que querían un tanque anfibio ligero. Pero el diseño de Marmon Erington fue un fracaso absoluto en el agua. Al no servir como anfibio, lo intentaron usar como tanque ligero terrestre. Su diseño era absurdo. La torreta estaba pegada a un lado y solo podía girar 240 grados. Estados Unidos no lo quiso, así que se lo vendieron a las Indias Orientales Neerlandesas. Allí combatieron contra la invasión japonesa en 1942, donde fueron masacrados. Marmon Erington C.T.M.S. Este tanque jamás fue pensado para Estados Unidos. Fue un encargo exclusivo de los holandeses. Un intento de hacer una versión más pesada y con 3 tripulantes del CTLS. Cuando la fábrica los terminó, los japoneses ya habían conquistado las colonias holandesas. Algunos terminaron en países de América Latina, como vehículos de patrulla. M3 Stuart. El M3 sustituyó al M2 y fue el primer gran éxito ligero. Su necesidad era clara: luchar en los desiertos del norte de África y las selvas del Pacífico. Los británicos lo amaron y lo apodaron Honey Cariño, porque a diferencia de los tanques europeos, el Stuart jamás se rompía. Mecánicamente era una maravilla. La contra: su cañón de 37 milímetros era como escupirle a los Panzers alemanes. M5 Stuart no sustituyó al M3, convivieron juntos. El M5 nació porque faltaban motores de aviación, que usaba el M3. Así que le pusieron 2 silenciosos motores de coche Cadillac. Además, rediseñaron su casco para que tuviera blindaje inclinado. Estuvo en Normandía y el norte de Europa. Era apreciado para explorar, pero si se cruzaba con un tanque alemán, su única opción era huir. M22 Locust.
un tanque diseñado estrictamente para caber debajo del vientre de un planeador militar y aterrizar junto a los paracaidistas. Por eso pesa la mitad que un Stuart. Participó en la Operación Varsity, cruzando el Rin en 1945. ¿El resultado? Un desastre. Al quitarle tanto peso, su blindaje no paraba ni la metralla. Un callejón sin salida evolutivo. M24 Chafe, la cúspide de los tanques ligeros. A finales de 1943, el cañón de 37 milímetros era inútil. Los ingenieros tomaron el cañón de 75 milímetros de un bombardero B-25. Le pusieron un sistema de retroceso más corto y lo montaron en un chasis ultraligero y ágil. Llegó justo a tiempo para la batalla de las Ardenas. Reemplazó por completo a los Stuarts. Por primera vez, un tanque ligero aliado podía destruir a un Panzer IV de un solo disparo. Fue temido por los alemanes y reverenciado por los generales como el mejor de su clase en toda la guerra. Tanques medios. M3 Lee. El M3 Lee es un parche histórico. En 1940, Estados Unidos sabía que necesitaba un tanque con cañón de 75 milímetros. Pero sus fábricas aún no sabían hacer anillos de torreta tan grandes. Así que, como solución temporal, atornillaron el gran cañón en un lateral del chasis. Entró en combate en el norte de África en 1942. Para los británicos fue una bendición porque su cañón podía perforar a los alemanes de lejos. Pero en Rusia, enviado por préstamo y arriendo, los soviéticos lo odiaban. Era un tanque gigante de casi 3 metros de alto, facilísimo de acertar. Lo llamaban el ataúd para 7 hermanos. M2 Medium Tank, un producto de la paranoia de entreguerras. Estados Unidos pensaba que los tanques serían rodeados por infantería. Así que le pusieron 9 ametralladoras apuntando a todos lados. Era un cuerpo espín de acero. Quedó completamente obsoleto cuando Alemania invadió Polonia y mostró la Blitzkrieg. Jamás vio combate, solo entrenó a la primera generación de tanquistas americanos. M4 Sherman, el sustituto del M3. Este es el tanque que ganó la guerra logística. Participó en el Alamein, Normandía, Iwo Jima, Okinawa, Italia y Rusia. No era el mejor blindado ni el que tenía el cañón más grande, pero sus pros eran insuperables. Era barato, sus piezas eran intercambiables. Y tenía un estabilizador giroscópico que le permitía disparar en movimiento, algo inaudito en la época. Sus contras, en 1944, su cañón de 75 milímetros rebotaba contra el blindaje de los Panther y Tigers alemanes, generando pánico entre sus tripulantes. Aún así, los generales lo adoraban. Se convirtió en el tanque más icónico de los estadounidenses. M7 Medium. El M7 fue un intento de tomar un tanque ligero, el M5 Stuart, y hacerlo más grande para que llevara un cañón de 75 milímetros. Y así sustituir al Sherman. Fracasó miserablemente. Engordó tanto que acabó pesando 25 toneladas, casi lo mismo que un Sherman, pero con menos blindaje. El proyecto se canceló de inmediato. Tanques pesados. Como dijimos, Estados Unidos se resistió a los tanques pesados. Pero al ver que sus cazacarros eran insuficientes contra los Tiger y Panther, tuvieron que cambiar de opinión. M6 Heavy Tank, el tanque pesado fallido. Diseñaron una mole de 57 toneladas con doble cañón, pero tenía un problema fatal: la logística. Un tanque de casi 60 toneladas no podía cruzar los puentes. Tampoco cabía en las grúas de los barcos mercantes. Los generales se negaron a enviarlo a Europa. Jamás salió de Estados Unidos y se usó como chatarra para propaganda y recambios. M26 Pershing, el destructor de Tigers. Después del desembarco de Normandía, la doctrina americana de los cazacarros fracasó frente a las bestias alemanas. Necesitaban un tanque pesado de verdad. El M26 Pershing rompió todos los moldes. Suspensión de barras de torsión, perfil muy bajo y un masivo cañón de 90 milímetros, igual que el temido 88 milímetros alemán. Llegó tarde, pero participó en los últimos meses de la guerra en Europa en 1945, destacando en la batalla de Colonia y la toma del puente de Remagen. Su pro era obvio. Finalmente, Estados Unidos tenía un tanque que podía perforar a un Tiger I o Panther a más de 1000 metros cara a cara. El contra tenía exactamente el mismo motor Ford Die 8 que el Sherman, pero pesaba 11 toneladas más. Era lento y sufría constantes averías en la transmisión. Sin embargo, su diseño sentó las bases para todos los tanques modernos de la Guerra Fría, como los M46 y los famosos Patton. Para cerrar este viaje por el arsenal estadounidense, hay que poner las cosas en perspectiva. Si comparamos a Estados Unidos con los otros grandes titanes de la Segunda Guerra Mundial, la diferencia de filosofías es abismal. Alemania apostó por la superingeniería, monstruos hipertecnológicos como el Tiger o el Panther, con cañones y blindajes insuperables, pero que eran una pesadilla logística, caros de fabricar y propensos a averías. La Unión Soviética, por su parte, apostó por la fuerza bruta y la simplicidad, tanques como el T-34 o la serie IS. Toscos, sin comodidades, pero fabricados en masas aplastantes e ideales para el crudo invierno ruso. ¿Qué carecían los estadounidenses frente a ellos? Principalmente potencia de fuego y blindaje.
Su rígida doctrina militar, la idea de que los cazacarros debían matar tanques, y los tanques medios solo apoyar a la infantería, hizo que sus tripulaciones entraran a Europa en clara desventaja técnica en combates uno contra uno. Pero en qué destacaron por encima de todos, en la guerra logística y la ergonomía. Estados Unidos fue el único país que tuvo que diseñar tanques pensando en meterlos en barcos para cruzar dos océanos distintos. Destacaron en la estandarización de piezas. Un motor de un Sherman roto se cambiaba en horas, mientras que el de un Tiger requería grúas especiales y días de trabajo. Destacaron en tecnología de estabilización para disparar en movimiento. Y, sobre todo, destacaron en la supervivencia de la tripulación. Los tanques estadounidenses tenían escotillas más amplias, accionadas por resortes, y un interior espacioso. Si un Sherman era destruido, la tripulación solía escapar viva para luchar en un tanque nuevo al día siguiente. Ese es el verdadero legado que llega hasta nuestros días. La evolución que culminó con el M26 Pershing fusionó la movilidad del tanque medio con la letalidad del tanque pesado, dando origen al concepto del Main Battle Tank, o tanque reactor de combate que definió la Guerra Fría con la serie Patton. Al final, Estados Unidos aprendió que la guerra no la gana el tanque con el acero más grueso, sino el que siempre arranca, dispara primero y llega en cantidades que el enemigo no puede detener.